Punto por punto. Vamos a hablar de Cuernavaca, vamos a hablar de política con un hombre que usted conoce, muchos años en el servicio público. Adrián Rivera Pérez, gracias por esta conversación con Punto por Punto. No, al contrario, Andrés, muchas gracias. Pues con el gusto de platicar precisamente de estos temas que hablas. Desde luego que también hay un elemento muy personal, pero pues con el gusto de estar ante el auditorio y desde luego platicar contigo. Mire, vamos a hablar de Cuernavaca, obviamente, porque por eso invité a Adrián Rivera Pérez, porque como usted bien sabe, él ya fue diputado local, diputado federal, senador, presidente municipal de Cuernavaca. Vamos a hablar de la ciudad para ver si tiene remedio o no tiene remedio, quién la descompuso. Pero antes, Adrián Rivera, me gustaría saber qué has hecho, dónde has andado. Bueno, Andrés, mira, pues con esto de la pandemia y a raíz de la última participación que tuve concreta en la política como candidato a gobernador, pues he estado un poco oculto, un poco bajo perfil, fuera del ojo público particularmente. Sin embargo, esto me ha dado la posibilidad de reinventarme. Estoy pues cuidando mi peso, estoy haciendo ejercicio, estoy leyendo aquellos libros que a veces no pude leer en algún momento, pues estoy cerca de mi familia, ahora con mi nieto también. Hemos estado pues haciendo labores de la vida, pero nunca alejado de lo que está ocurriendo en el país, en el estado y desde luego en nuestro municipio que es Cuernavaca. Adrián, después de esa candidatura a gobernador, seguramente has tenido muchas reflexiones. ¿Qué es lo que pasó con el PAN? ¿Qué es lo que pasa con el Estado? ¿Por qué los ciudadanos han votado así? ¿Por qué los ciudadanos se han expresado así? ¿Qué te has respondido? Pues yo lo que observo es que hubo un hartazgo de la sociedad porque finalmente quien determina los gobernantes, siempre hoy dentro del sistema democrático que vivimos, pues son los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos que precisamente en los últimos 6, 12 años han optado por emitir su voto, sufragar por personajes que pueden ser criticables o no, pero que ha sido la voluntad ciudadana la que los ha llevado a ocupar los cargos públicos. Yo creo que en alguna manera y de manera desafortunada no hemos encontrado a los ciudadanos también esa posibilidad de la mejoría de la función pública, ¿no? Vemos presidencias municipales, vemos gubernaturas que no han permitido precisamente consolidar un desarrollo económico, lograr una estabilidad de carácter social en la educación, en el comercio, y hoy particularmente con la pandemia pues sí tenemos una problemática severa. Creo que la más fuerte y la que se está observando es la de la salud, donde me parece que lo que tenemos que hacer es darle la importancia a la vida de cada ser humano, independientemente de que sea adulto mayor, joven, niño, incluso una población vulnerable, ¿no? Que pueden pensarse, bueno, pues ya vivieron, hay que dejarlos que se vayan. Yo creo que falta una atención puntual para evitar que haya más decesos, contagios y decesos, pero también la otra parte que es el tema de la economía. Está ya presionando severamente el tema de la economía. Oye, Adrián, tú eres un experto político, desde muy joven líder del PAN, te tocó ser oposición, te tocó ser gobierno. Hoy estás ubicando bien el tema del coronavirus, de la pandemia, seguramente como lo que más preocupa a los ciudadanos. ¿Cuál debe ser el grado de responsabilidad de los actores políticos, de los servidores públicos con la gente? Según tu lectura, de aquí al 2021, que ves la elección intermedia más grande de nuestro país, ¿qué es lo que la gente quiere escuchar de quienes quieren estar en el servicio público? Mira, yo creo que lo más importante es que haya primero unidad en la administración pública, tanto federal, estatal y municipal. Y hablando de nuestro terruño, yo creo que la suma, por ejemplo, en torno al acuerdo que el gobernador ha hecho. El gobernador del estado ha hecho un acuerdo estatal donde suman las fuerzas y yo creo que deberían conjuntarse para atender el tema particularmente de la salud, de la vida de nuestros habitantes del estado de Morelos en general y con ello encontrar las mejores estrategias. No solamente seguir los lineamientos que ya todo mundo promueve, ¿no? Lavarse las manos, usar el cubrebocas, la sana distancia, usar gel y el quédate en casa que desafortunadamente ya ha ocasionado, aunque ayuda a evitar el contagio, pero ocasionó una baja sensible en el crecimiento de la economía. Entonces yo creo que las autoridades
deben estar enfocadas en determinar cómo y de qué manera las estrategias que puedan ayudar para que la normalidad a la que queremos regresar sea en las óptimas condiciones, que no esté implicando un mayor riesgo para la población. Oye, acabas de hablar de unidad entre los 3 niveles de gobierno, pero eso no ha sido posible y concretamente en nuestro estado, en Cuernavaca, no vemos esa unidad, al contrario, vemos un golpeteo constante entre los 2 niveles de gobierno, el de Cuernavaca y el estado. Adrián, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se resuelve? Pues yo te digo una cosa, Andrés, yo independientemente de que pueda estar ocurriendo esto de manera política, pues yo creo que en el caso del alcalde de Cuernavaca debe abocarse a Cuernavaca, porque la problemática que tenemos supera un gobierno del estado, supera un municipio, supera los partidos políticos. Hay que atender la vida de los seres humanos que estamos radicando en el estado. O sea, no estamos jugando con que si hacemos 20 metros de pavimento o si ponemos 30 focos o si los pintamos de azul o de amarillo, estamos precisamente en el riesgo de perder vidas. Entonces, me parece que en el caso particular del gobierno ha generado ya un esquema, pero en el caso particular de Cuernavaca, yo creo que debe de redimensionarse el presupuesto para que las áreas más importantes sea cómo poder proteger a la población, cómo poder reactivar la economía en condiciones. No sé, por decirte algo tan simple, ¿no? Un ejemplo, si hay muchos cuernavaquenses que tienen que salir a trabajar. Así es. Porque si no trabajan ese día, no tienen ingresos ese día. Luego entonces no le puedes decir quédate en casa, sino que tenemos que acercarle las condiciones necesarias como gobierno, como sociedad, para que pueda desarrollar su trabajo de acuerdo a las condiciones de higiene y que conservar su salud. Y conservar su salud, pero no solamente sentarte en la silla y decir quédate en casa. Yo creo que tenemos que ir a ese esquema en donde lo más importante es la vida de todos los ciudadanos y desde luego consecuentemente la economía de todos los ciudadanos de Cuernavaca. Entonces me parece, insisto, que el escuchar por ahí, por ejemplo, declararse en bancarrota el ayuntamiento, pues es la entidad que tiene más recursos económicos que cualquiera ahorita. A ver, yo por eso te pedí que tuviéramos esta charla, Adrián, porque Cuernavaca ciertamente tiene años que las deudas van creciendo, que la nómina va creciendo y que de repente ya no hay ni para pagar la recolección de la basura. ¿Cuántos años tiene que fuiste presidente municipal? Hace 14 años. Hace 14 años. ¿Cómo estaba Cuernavaca? Bueno, mira, yo puedo hablar por lo que me tocó estar al frente. Hace 14 años, por ejemplo, teníamos 640 millones de presupuesto anual. Hoy, a 14 años, incluso si acumulamos la inflación de los 14 años, estaríamos hablando más o menos de un 60-70% de incremento, porque no se podría decir, pues con lo que hice hace 14 años, hoy se puede hacer, desde luego que no. Pero si sumáramos eso, estaríamos hablando que se requerirían para aquello que se ocupó en aquel momento, más o menos 1.100 millones de pesos. Pero sabemos que el municipio de Cuernavaca ingresa, por lo menos en su ley de ingresos, así lo determina, 1.980 millones de pesos. Casi 2.000 millones de pesos anuales. Casi 2.000 millones de pesos. Desde luego que considera una deuda, si no mal recuerdo, entre 400 y 300 millones todavía que dejó una administración anterior, y que esto, bueno, genera un pago de deuda, pero la plantilla laboral que hoy está anunciando en su ley, en su presupuesto de egresos, con todo y jubilados, pensionados, horas extras, son como 4.000. En aquel tiempo teníamos 3.000. Entonces, incluso los activos los reportan como en 2.800, bajó. Y si aumentas el sueldo, nunca se aumenta conforme a la inflación, siempre se aumenta entre el 2 o el 3%, que entonces el acumulado anual por los 14 años sería un 30-40% de incremento. A lo que voy pues concretamente, que hablando del tema económico, el presupuesto que se tiene hoy desde un personal punto de vista, superado casi al 300% de hace 14 años con el acumulado de inflación, debería de alcanzar. Pero hoy el presidente municipal dice no puedo, Cuernavaca está en bancarrota, no hay dinero, la nómina no se puede pagar puntual. ¿Qué es lo que pasó? Mira, yo creo en lo personal que tendrían que tomar decisiones de una mejor administración. Yo realmente te digo esta situación. Nosotros teníamos 640 millones anuales, traíamos un déficit entre créditos anteriores y los déficits inmediatos de 100 millones de pesos.
y el costo de la administración pública era de 500 millones de pesos. Luego entonces, pues prácticamente cerraba el changarro, ¿no? Así es. Sin embargo, generamos una posibilidad de un fondo revolvente con manobras de 62 millones de pesos, el cual ejercimos durante los 3 años. ¿Qué logramos con esto? Primero, abatimos la deuda de alumbrado público, que estaba en 80 millones, y logramos que hoy, hasta donde sé todavía, el alumbrado público no se paga por el ayuntamiento, lo pagamos los ciudadanos con el DAP que nos cobra hoy CFE, antes Compañía de Luz. Se abatió esa deuda y se logró que ya el ayuntamiento no erogue esa cantidad, porque se paga de lo que pagamos los ciudadanos del famoso DAP, ¿no? Logramos tener 200 policías por turno, en una cobertura que no se había logrado. Bueno, Cuernavaca tenía una buena policía, hoy no sabemos cómo está su policía. Pusimos 54 cámaras, metimos 10 computadoras a cada escuela de educación básica, que fueron 105 escuelas, le pusimos 10 computadoras a cada turno. Generamos ese esquema, mantuvimos servicios públicos estables, cambiamos 11,000 luminarias y aumentamos a 18,000 luminarias en aquel tiempo, y dejamos al final de la administración un superávit de 100 millones de pesos a la siguiente administración, que fue la que recibió nuestro amigo Jesús Giles, que en paz descanse. Concretamente, lo que logramos, pienso yo, con todo el equipo, muchos de los que hoy siguen laborando ahí, otros que estuvieron en su momento, una buena administración. Oye, todavía a Jesús Giles le tocó una Cuernavaca financieramente fuerte. ¿Quiénes quebraron a Cuernavaca, Adrián? Porque hay una realidad, en eso sí todo el mundo coincidimos. Toño Villalobos no es el que endeudó ni el que quebró, es el que maladministra actualmente a Cuernavaca. En eso él sí tiene responsabilidad, en la mala administración actual. Pero ¿quiénes son los responsables de lo que está viviendo? Recordemos que Giles, cuando termina, deja pasivos, que así se denomina, pasivos inmediatos, y una parte de un crédito alrededor de 23 millones de pesos, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente, en la administración de Manuel Martínez Garrigós es cuando se crea una deuda de más de 1,000 millones de pesos, casi 2,000 millones de pesos. Entonces venimos arrastrando esa deuda hasta hoy todavía, que se ha manejado en las administraciones pasando Manuel hasta llegar a Villalobos, pero que de cualquier forma el ingreso, insisto, para mí creo que, insisto, lo importante es encontrar respuestas, lo importante es encontrar propuestas. Ha aumentado tanto el presupuesto, afortunadamente, que me parece, en lo que yo conozco las entrañas del ayuntamiento y en lo que veo que pasa en la ciudad, que podría ser, si no suficiente, porque nunca es suficiente, hay que decirlo, pero sí adecuado. ¿Qué se podría hacer? Resolver. Pues yo lo que creo finalmente es que habría que revisar cada uno de los proyectos de las secretarías. Hoy me parece que debe atenderse particularmente en Cuernavaca el tema de la pandemia. Luego entonces, si no hay combinación con el gobierno, que dejemos la cuestión de la política, de los celos, los pleitos, con el recurso que tiene el municipio, debería de plantear estrategias muy concretas para coadyuvar con todos los ciudadanos que no pueden quedarse en casa y que tienen que salir a trabajar a una empresa, a un negocio o a vender incluso un producto en la calle, cómo coadyuvar con las medidas higiénicas como el cubrebocas, el gel, los trajes que no les permitan contagiarse, y a todos aquellos que se puedan quedar en casa, pues que se queden, pero muchos, yo creo que la mayoría, tienen o tenemos que salir a trabajar para ello. Entonces ahí tiene que darle una reingeniería al presupuesto para no pulverizarlo, no solamente entre la nómina, sino entre las acciones de las diferentes dependencias. Hoy, ¿qué es lo más importante? Sí, que venga el turismo, pero más importante salvar las vidas de los ciudadanos. Sí, que haya deporte, pero más importante la vida de los ciudadanos. Sí, que encontremos también becas para los estudiantes, pero más la vida de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Creo que ese es el tema fundamental, y derivado de ese como elemento fundamental del presupuesto, ¿sí? Entonces derivar el resto por prioridades. La prioridad de la salud, que en este caso es la fundamental, la prioridad de la educación, que no puede escapar tampoco, ¿sí? Y la prioridad de reactivar la economía, desde las inversiones del propio municipio hacia obra para generar empleo, hasta el poder generar, insisto, las condiciones adecuadas para que la economía se reactive de manera que no genere riesgos a la población en la vida de cada uno de los ciudadanos. Adrián Rivera, pues muchas gracias por esta conversación, nos podemos seguir extendiendo, pero yo solamente para terminar rápidamente te preguntaría, ¿políticamente Adrián Rivera se reactiva?
¿regresarías en el 2021 al trabajo político? No sé si con el PAN, no sé si sigas militando en el PAN o no, o con otra fuerza política. Mira, lo que estoy haciendo ahora, insisto, es reinventarme. Yo creo que todos nos tenemos que reinventar porque viviendo esta pandemia que no ha pasado, no podemos ser los mismos. Y creo que la misma pandemia nos da la oportunidad de hacer una reflexión de nuestra vida personal, de nuestra vida profesional y también de la vida política. En lo personal, en esta reinvención de Adrián Rivera, donde sí observo en primera instancia el tema de la persona, no descarto, porque nunca he estado aislado, de la problemática política que ocurre en el país, en el estado y en el municipio, particularmente Cuernavaca, y desde luego que si hay una oportunidad de coadyuvar para que mi ciudad, Cuernavaca, esté mejor, hoy, mañana o cualquier momento, ahí estaremos listos. Pues gracias por la charla, Adrián Rivera Pérez. Punto por punto.